Hermanos, el Señor les bendiga. El hermano Minor me va a estar asistiendo ahí para diagramar un poquito sobre la temática que vamos a ver hoy. Ahí, ahí estamos auxiliándonos para que, más que todo para los que estamos acá. Y vamos a entrar de lleno a la palabra. Este es un año de reivindicación y yo quiero tocar un tema que es muy conocido, bien conocido, pero que tal vez no sé hasta qué punto sea una vivencia ya en nosotros. Tal vez solamente hemos oído hablar de él, pero puede ser que no tengamos una diría yo, una experiencia, una relación, y me refiero propiamente al Espíritu Santo. Y mire, vamos a orar, porque es bien importante, sabiendo que el Espíritu Santo está acá. Amén, está acá. La Biblia dice que Él está acá. Su palabra dice que Él está acá. Lo que no sé en usted es si está con usted o está en usted, ¿verdad? No sé, pero al final incluso, por lo menos que cuando una persona, recuerdo yo que cuando yo no me congregaba ni quería, entonces Él estaba conmigo y me empezó a inquietar para buscar a Dios. Entonces, porque Él es el que convence, Él es el que redarguye. El Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza, es una persona. Entonces, y fue enviado para muchas cosas en nosotros. Es más, lo que hace diferente el Evangelio a cualquier religión hecha aquí en el mundo es que hay Espíritu Santo. Amén. Así que levante sus manos ahí, ayúdenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, papito lindo. Delante de ti queremos, Señor, exponer esta palabra que sé que va a bendecir la vida tanto de los que estamos aquí presentes como aquellos, Señor, que están desde sus casas, Señor, desde oficina y en algún lugar, tal vez lugares, Señor, hasta donde puedes llevar esta palabra, que tal vez aquí estamos en horario de noche, Señor, pero en otro día, en otro lugar puede ser de día. Pero no importa, Señor, yo sé que la palabra va a llegar y va a hablar a tiempo y aún fuera de tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, que fluya el Espíritu Santo, haciendo aquello para lo cual fue enviado, para lo cual nos fue dado, en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando yo pongo Espíritu Santo, tal vez puedes poner ahí el Espíritu Santo y vamos a, tal vez vas a diseñar ahí como alguna persona, algún tipo de cuadro que nos hable, que nos identifique a nosotros como una persona. Tal vez puedes dibujarte algún muñeco ahí, ¿verdad? Pero mientras yo voy avanzando, vamos a ir ilustrando y quizá añadiendo algunos textos de la palabra que usted tenga para ir enriqueciendo la enseñanza. Cuando hablamos del Espíritu Santo, yo quiero hablar de bautismo en el Espíritu Santo. Y bautismo en el Espíritu Santo viene de la palabra baptizo, que es sumergir, empaparse. Entonces es cuando el Señor, una vez hemos creído en Él, porque el bautismo es bien importante, que es para la función del Espíritu Santo es convencer, redarguir, y creemos. Y voy a explicar, pero no me quiero ir por otro lado porque no voy a explicar un poquito del Hijo, del Espíritu de Cristo, del Padre y cómo ellos, cuál es el lugar. Entonces es bien importante en este año porque miren, diría yo, le hago una pregunta: ¿cuál es el lugar, hablando de la reivindicación, cuál es el lugar? Porque reivindicar es darle lugar a algo, a alguien, al lugar que le corresponde. Entonces, ¿cuál es la reivindicación o cuál es el lugar del Espíritu Santo? A ver, hermanos, ¿cuál es el lugar del Espíritu Santo? ¿Cuál es el lugar? Regularmente muchos, ¿verdad? Y eso lo que ha sucedido, lo que sucede en un gran número de creyentes, gran número, en muchos lugares,
es que incluso he oído comentarios de cultos gloriosos. Dice, hermano, qué rico estuvo, sentí la presencia de Dios. Yo, o sea, levanté mis manos y sentí la unción y glorioso estuvo el culto, ¿verdad? Y eso, entonces, porque de alguna manera estamos buscando la relación con un Dios que está externamente, que está, Él es omnipresente, es decir, está en todo lugar. Sin embargo, el lugar del Espíritu Santo es dentro de nosotros, dentro de nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, porque dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero primero lo que hacen es, digamos, esta botella de agua está llena, digamos, ahí, digamos, por ejemplo, pero si yo quiero, agarro un balde más grande y la sumerjo ahí, aunque esté vacía, yo la estoy, como diciendo, sumergiendo, poniéndola inmersa, y entonces eso es como bautizar, ¿verdad? Entonces es cuando somos inmersos en el bautismo del Espíritu Santo. Pero la llenura es aquello que Él, por eso es, ¿qué entiende usted por llenura? Esta botella está llena de agua. Cuando yo le digo, esta persona está llena del Espíritu Santo, ¿de qué estamos hablando? De que el Espíritu Santo habita, y no solo eso, está lleno o llena del Espíritu Santo. Y el derramamiento, hermano, es algo bien poderoso, porque cuando el apóstol Pedro explica allá en el libro de Hechos, el Espíritu Santo dice, esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días vendré y derramaré. ¿Verdad? Esa palabra es esparcir, es como inundarnos, ¿verdad? Derramarlo, digamos. Recuerda que dice allá aquel pasaje de aquel salmo, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, porque se derramó. Entonces estamos de alguna manera, el derramamiento tiene que ver con algo más allá, en abundancia, tan fuerte, más allá de lo que tú necesitas. Es como cuando apenas, digamos, hay un gran aguacero, y usted no solo se moja, se empapa, ¿verdad? Y básicamente es un derramar de agua por todos lados. Entonces eso tiene que ver con el derramamiento del Espíritu. Ahora, aquí es bien importante, porque de alguna manera tenemos que hablar de la reivindicación del Espíritu, dándole el lugar que le corresponde en nosotros, como la reivindicación nuestra. Agarro la palabra dada por nuestro apóstol diciendo que sin llenura del Espíritu Santo no hay reivindicación. Sin embargo, de alguna manera, cuando el Espíritu Santo nos bautiza, nos llena o se derrama en nosotros, algo sucede. O sea, bíblicamente se dieron manifestaciones del Espíritu en todos aquellos que fueron bautizados, en todos aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo. Usted puede buscar, por ejemplo, en el libro de Hechos, lo que hicieron aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo. Y Pedro lleno del Espíritu Santo, y Pablo lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí le sigue lo que hacía alguien lleno del Espíritu Santo. Entonces ahora aquí tenemos que hablar, por ejemplo, ¿cuál sería la evidencia o manifestación en nosotros de la llenura o del bautismo del Espíritu Santo? A ver, hermanos, ¿cuál sería la manifestación? ¿Qué manda? Sujetarse, sí, ajá. Los dones del Espíritu. Exacto. Ahora, por ejemplo, voy a poner dones ahorita. Y claro, fruto del Espíritu. Pero, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros profetizamos cuando nos congregamos? Aunque no solo profetizamos acá, porque puede darnos el Señor una palabra para una persona específicamente. ¿Cuántos profetizamos? ¿Cuántos hablamos en lenguas? En otras palabras, hay una manifestación. Sin embargo, o sea, siendo honestos, a veces no. Porque, mire, aunque todos estamos buscando al Señor, anhelamos su presencia, a veces queremos vivir como en el antiguo pacto, donde buscaban a un Dios pero que no estaba dentro de ellos, sino que habitaba en todo lugar
y él venía y llenaba, el Espíritu no permanecía y usaba un profeta. Y de esa cuenta tenemos que preguntarnos de qué podemos estar llenos. Ahora, esto es bien, bien extraordinario. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Usted sabe que la iglesia de Corinto, una iglesia de mucha evidencia del Espíritu Santo. Mucha evidencia, hermano. Ahí hay instrucciones sobre, de hecho ahí están los dones del Espíritu, ahí todo. Y en el último capítulo de la segunda carta, y en el último versículo de esa carta, el apóstol Pablo menciona tres cosas en la despedida. Y a mí me llama la atención, tanto el inicio de una carta como el final de la misma es bien importante. Bueno, no quiero decir que lo demás no sea, pero es bien importante porque como con esto, mire, con esto me despido. Y habla que el amor del Padre, dice, que usted tenga y yo tengamos el amor del Padre, que recibamos el amor del Padre. Y la gracia del Hijo, ahí dice el amor de Dios, ahí está la manifestación de la Trinidad, ¿verdad? La gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, sea con ¿quiénes? Con todos vosotros. Ahora, esto es bien interesante. ¿Quiénes entonces somos llamados a tener qué? Comunión con el Espíritu Santo, todos nosotros. ¿Qué es esa palabra comunión? Es koinonía, es interacción. Es la palabra esa koinonía, viene de koinonos y habla de ser socio o asociado, de una participación o interacción que el Espíritu Santo, por eso el apóstol Pablo dice, la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Entonces esto es bien interesante, hermano. Ahora, quiero ir avanzando en este desarrollo, porque a mí me llama la atención, hermano, y yo lo estoy creyendo en el nombre de Jesús, y yo anhelo esa reivindicación en eso, en el Espíritu Santo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Si alguien no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, no es una opción, es una tremenda necesidad. No va a avanzar mucho porque significa que seguramente está en sus fuerzas sojuzgar su carne, poder dar fruto, poder alcanzar un nivel de consagración y santidad. Humanamente no es posible, ¿verdad? Pero cuando viene la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, en lo personal experimenté algo que fue como un crecimiento en mi vida espiritual. Entonces hay tres dimensiones, y una de ellas es cuando el Espíritu Santo está con nosotros, no habita. Y eso pasó cuando tú no eras creyente todavía, cuando no habías creído. Ya había algo que te decía, bueno, no, mira, pero si vos sos de los mismos de nosotros, no, pero es que no está bien, yo no me siento bien con eso. Y te empezaste a disgustar, seguramente, como me pasó a mí, con las cosas del mundo. Y el Espíritu Santo me empezó a guiar. Yo percibí eso. Y claro, porque mi espíritu estaba muerto por causa del pecado, entonces yo no tenía ninguna relación con el Padre. Pero por eso dice la Biblia que cuando viene Cristo, el Espíritu de Cristo a nosotros vivifica nuestro espíritu, ¿verdad? Y esa es la obra también del Espíritu Santo con nosotros. Y ahí vamos a poner, yo puse varias cosas, pero no me quiero, como quiero avanzar y luego diría yo ministrar esto, hermano. Una de las funciones cuando está con nosotros es redarguir de pecado, según Juan 16:8. También es revelar la identidad de lo que nosotros somos. Ahí está Juan 6:45, donde dice, ¿qué dice su Biblia en Juan 6:45? Y todos, dice, serán enseñados por Dios, todos. ¿Y eso es Dios qué? Espíritu Santo. Porque dice, y todos serán enseñados por Dios. Y después dice, y todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, ¿cómo llegaste a Cristo? ¿Quién te guió a Cristo? No, hermano, inteligente que es uno, leí toda la Biblia y después dije que solo ser cristiano me faltaba. No,
Fue el Espíritu Santo que te guió. Por lo menos ese yo creo que ese es lo que la Biblia deja, y es mi caso. En lo personal, fue cuando yo no quería, él sí quería. Entonces revela la identidad. Es como la parábola del pródigo. ¿Quién le indica? Llegó un arrepentimiento, un volver en sí, y él regresa a la casa del Padre, al lugar de origen, al lugar de donde había salido, porque seguramente el Espíritu Santo en la parábola deja ver que algo pasó. Dice, volvió en sí y regresó. Ahí nos habla claramente de lo que pasa y la guianza que nosotros recibimos. Luego, en nosotros, según Juan 14:16, ahí está la palabra, habla de que es el Consolador. El otro Consolador, dice, aquí se habla de Paracletos. Entonces, hablando de la función del Espíritu en nosotros como un intercesor. O sea, una persona que intercede seguramente tiene que ser una persona que tiene del Espíritu. Por eso la mayoría, recuérdense, ¿cuál es la oración de la oveja, hermano? Termina con me. Si a usted le pasa en su oración eso, Señor, no, usted no dice ayúdanos, sino dice ayúdame, Señor. No dice prospéranos, Señor, porque cuando esté diciendo prosperamos, ¿qué está diciendo? Señor, todos aquí, por ejemplo, en el año de la reivindicación, ¿cómo le diría usted al Señor? Reivindícanos, Señor, reivindícanos. Pero ¿cómo diría una oveja que no intercede? Reivindícame, Señor, sáname y me en todo, porque no intercede. Porque el Paracletos, el Espíritu Santo, porque así se traduce la palabra acá cuando habla de Consolador, el otro Consolador es que es un intercesor. Y te acuerdas cuando hay pasaje de la Biblia, tal vez ese sí me ayudan a buscarlo, donde dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es glorioso. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero eso no se lo cuento para así se siente. No, esa es un derecho. En el año de la reivindicación es un año donde el Señor te dice, toma el derecho que te pertenece. Entonces, porque a veces, hermano, en un momento de crisis, tal vez no sabes cómo orar, pero el Espíritu que conoce al Padre, que conoce tu necesidad, se conecta y intercede con gemidos indecibles, impronunciables. Romanos 8:26, eso es cuando el Espíritu Santo está en nosotros. También abogado, consolador. Vamos a ver unas citas ahí, el Espíritu Santo en nosotros, Santiago 4:5 y Juan 7:38-39. Luego está sobre nosotros. Y esas son, mire, si nosotros tenemos derecho a ser llenos del Espíritu Santo, a ser bautizados. Pero si el Espíritu Santo está con nosotros, regularmente vamos a estar haciendo lo que a Dios no le agrada. Y Él todavía redarguyéndonos desde afuera, diciéndonos, no hagas eso, mira, estuvo mal lo que hiciste. Pero cuando está dentro de ti, o cuando está en ti, por ejemplo, al estar sobre nosotros, nos habilita, es la unción. Por ejemplo, dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces es la impartición que necesitamos para cumplir nuestro llamado, para alcanzar aquello y hacer aquello para lo cual el Señor nos alcanzó. Juan 14:16-17. Y yo rogaré al Padre y Él os dará, como dice, otro consolador. Esa es la palabra paracletos que yo le había dicho. Y luego dice, para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Mire, hermano, esté con vosotros para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? O sea que el Espíritu Santo fue enviado para que esté con nosotros para siempre. O sea, el Espíritu Santo ya está con nosotros, ya está aquí. Ahora, ¿qué significa con? Eso es como cuando hay la experiencia de una mamá con sus hijos. ¿Dónde estuvieron los hijos antes de nacer? En ella, en su vientre. Cuando nacen, ¿dónde están? Con ella. Entonces el Espíritu Santo con ustedes va a hacer la obra de convencimiento. De hecho, es lo que necesitamos hacer cuando oramos, sobre todo por familiares o conocidos no creyentes, que la obra del Espíritu Santo los alcance para que sean convencidos, redargüidos. Ahora no te dice, es decir,
el Espíritu de verdad. Él es el Consolador, el Espíritu de verdad. Se refiere al Espíritu Santo, dice, a quien el mundo no puede recibir. O sea, un no creyente no lo puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros. Aleluya, mire, aleluya, hermano. Eso es glorioso cuando ya el Espíritu Santo dice yo. Mire que, hermano, ¿cuántos le dan gracias a Dios? No sé si le voy a recordar el momento de su conversión. Usted no quería nada y dijo el Espíritu Santo, de aquí no me voy a mover hasta convencerlo. No, pero no quiero, mira, y se iba a otro lado. Y otro, mira, y vos tenés que ir a la iglesia. No, pero si ya me lo acaban de decir y me moví. ¿Sabe qué me dijo un hermano? Ay, que el Señor lo bendiga si me está escuchando. No le voy a decir quién es. Agarré un terreno en un lugar, me dijo, hermano, fíjese, agarré un terreno. Él no era cristiano. Agarré un terreno en un lugar, un lote. Y mire, hermano, me dijo, que a la par usted, una iglesia iban a poner. Me dijo, yo no quería oír nada, saber nada de los cristianos, me dijo. Entonces vendí el lote, entregué el lote, no sé qué hizo con el lote. Y fue a pedir un lote, pero a cuántas cuadras de distancia en la misma colonia. ¿Y qué cree que pasó? A la par le ponen otra iglesia también. Dijo, no, dijo ya. Entonces, cuando da gloria a Dios, hermano, porque viene el Espíritu Santo, dice, este lo tengo que salvar. Y yo creo que lo envían para decir, no se puede perder, hay que convencerlo, hay que ponerle el querer como el hacer, y este no se puede perder. El destino es que regrese a la casa del Padre, y entonces hay que convencerlo. Y entonces fue enviado para estar con nosotros. Pero él no se quiere quedar ahí porque no es su lugar. Ahí es el lugar que le da el que no quiere recibir a Cristo en su corazón. Pero dice, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros. Y luego dice que la otra dimensión, estará en vosotros. Hermano, eso es lo más maravilloso. Es que ahí es donde él empieza, mire, aquí es bien cardíaco el asunto, porque ahí es donde empieza la restauración. ¿Dónde habita en nosotros? ¿En qué parte de nuestro ser? Nuestra alma está en rebelión, contaminada, pensamientos y todo. ¿Dónde él? En el espíritu vivificado. El espíritu vivificado es la plataforma del Espíritu Santo para que él habite, porque el espíritu ya no está muerto, el alma está contaminada, viciada. Entonces a partir del espíritu empieza una ministración al alma para que la persona sea liberada, restaurada, un alma reentrenada ya en una nueva vida. Por eso dice la palabra, si alguno está en Cristo, porque también otra cosa es que Él esté en nosotros, y la otra cosa que nosotros estemos en Él. Nueva criatura es, dice la palabra. Entonces ahí vamos a entender algunas cosas. Ahora, en ese contexto, mire lo que hace. Dice Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Esa palabra huérfanos, mire, a mí yo no quise descartarla del contexto, porque me llamó la atención. La palabra huérfanos es orfanos y significa sin padres. Entonces viene el Señor y no dice sin padre, como hablando en singular, sino dice no les dejaré. Esa palabra orfanos habla en plural, sin padres. Quiere decir que lo que el Señor hace por el Espíritu es revelarnos una paternidad espiritual. Por lo menos en mi caso a mí me pasó. Yo era huérfano de papá, por ejemplo, y de alguna manera esa ausencia marca la vida de uno, y seguramente alguien más que ha experimentado eso. Pero cuando viene el Espíritu Santo y está en ti, te revela paternidad. Eso es maravilloso, eso es glorioso, hermano. Y entonces ahí empieza el Padre, en este caso el Padre del alma, a generar una ministración para aquel que se ha sentido como huérfano. Yo lo he escuchado a veces dentro de la iglesia, hermano. ¿Y por qué se alejó de Dios? Es que me sentía solo, hermano, me sentía como huérfano. Y en este tiempo hay un espíritu de orfandad pululando en los ambientes y haciéndole sentir a mujeres, a hombres, a jóvenes, que aunque tienen a veces sus padres biológicos, se sienten sin paternidad. Pero la obra del Espíritu Santo en tu vida es enseñarle a tu alma que no es huérfano, sino que Él dijo, no los voy a dejar huérfanos. En otras palabras, les voy a dar
paternidad en su alma, porque empieza, esa es una de las ministraciones al alma. Juan 14:23, la nueva versión Reina Valera 1990 dice: respondió Jesús, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. Tomé esta versión porque algunas traducen con él, y hablamos que si el Espíritu Santo habita con, también el Padre, el Hijo no ha venido, pero cuando él entra, él viene a vivificar, porque dice: fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, es decir, Cristo, espíritu que da vida, espíritu vivificante. Entonces él es el que viene a darle vida al espíritu, ¿verdad? Entonces ahora note, ¿de quién está hablando aquí? Y vendremos a él o a ella y habitaremos ahí. Qué hermoso, hermano. Tú te conviertes en una habitación de Dios, gloriosa, hermano, porque va a estar el Espíritu Santo dentro de ti, pero también el Padre, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, de Cristo dentro de ti. Va, note esto. ¿Se ha escuchado usted la palabra en la iglesia que dice: hermano, qué visitación la que tuvimos hoy, ¿verdad, hermano? Aleluya. ¿Usted tiene visitaciones de vez en cuando en su casa de vecinos? Qué visita más linda esa que vino ahorita a fin de año. Nos trajeron ponche, tamales, regalos, mira, uvas. De esas visitas. ¿Y qué pasó? Lo malo es que se volvieron a ir y no se quedaron aquí. Entonces a veces estamos nosotros, ojo con esto, usted no puede ser creyente de esa naturaleza. Ay, qué rico, hoy sí hubo una visitación en la iglesia, hermano. No, yo quiero en el nombre de Jesús que en este año de reivindicación 2022, que el Espíritu Santo tome el lugar que le pertenece en cada uno de nosotros y se cumpla la palabra: yo voy a habitar, yo voy a permanecer, yo voy a vivir dentro de ti y te voy a restaurar, te voy a transformar. A partir de ahí existe un cambio. Mire qué glorioso. Ahora, el asunto es que cuando Él está con nosotros, nos convence de pecado. O sea, alguien viene, qué bonito es eso. No es lo mismo, mira vos, o te convertís o yo voy a orar para que juicio te caiga. Así que vas a la iglesia. ¿Por qué viene la gente? Ay, dice, por miedo. Dice que me dijo aquel que le iba a orar que COVID incurable me iba a dar, ¿verdad? Sí, a veces hay gente que por ejemplo, si hay una joven soltera que tiene algún enamorado ahí que le dice: mira, la verdad que tú me gustas y que no sé qué, y entonces viene él y dice mi mamá que no, que contigo no, porque no eres cristiano. ¿Cuándo hay culto en tu iglesia? Pues hay el domingo, ¿verdad? Yo quiero ir. ¿Y cuántos hay? 2, a los 2 voy a ir y voy a aceptar ese día de una vez. ¿Por qué está aceptando? Por interés. ¿Cuánto vales? Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Pero cuando realmente el Espíritu Santo lo toca, hermano, seguramente Él le va a decir: ¿sabes qué? Ve a ese lugar, y movido por el Espíritu lo hace. Eso es glorioso. Así que necesitamos eso, hermano. Si usted va a evangelizar, predicar Cristo, que es parte de la reivindicación, no usurpemos el papel del Espíritu Santo. Mira, es que si no te arrepentís hoy, mañana tal vez vas a amanecer muerto, y mira, ¿a dónde? Al infierno vas a ir a dar. Mira, y viste cuánto calor hay hoy en día. Bueno, a veces hay frío. Mira, esto empieza aquí. Si la vida aquí ha sido para ti un infierno, no te aconsejo que te vayas a mejor a entregarte a Cristo. Entonces mucha gente no convencida por el Espíritu, sí, pero por el miedo dice: yo voy a probar a ir, o movidos por la necesidad. Pero cuando el Espíritu Santo a uno lo convence, hermano, la obra de Él es completa. Ahora viene y habita en Él. Entonces voy a seguir. Santiago 4:5. Algo tiene que pasar en nosotros. O sea, va a haber manifestación del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿qué es Espíritu Santo? Es santo. ¿Y qué es lo que hace cuando está dentro de nosotros? Santifica. Aleluya, hermano. Te santifica. Le dice que la palabra dice: buscar la paz con todos y la santidad. ¿A qué tengo que estar dispuesto si busco la paz con todos? A perdonar a quien sea, porque quiero la paz con todos, no con algunos. Perdóname, por favor, mira, yo te pido perdón y también te perdono porque no quiero estar ahí, pero quiero la santidad también. ¿Y cuál santidad? La que se da como resultado de Él, que es el que santifica. Y no a media, no aparentemente, hermano.
Es que eso es extraordinario. Ahora vayamos un poquito más porque el tiempo no se detiene. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar ¿dónde? En nosotros nos anhela? Mire, hermano, el espíritu te anhela. Mire qué interesante. Esa palabra es deseo intenso. ¿Nos anhela qué? Celosamente. Le voy a decir, le voy a poner algún ejemplo. Vamos a hacer algún recuerdo aquí. Mire, ¿cómo hago para exponérselo? Digamos, ¿cómo lo explico? Es que quiero, alguien ha sentido celos, pero no celos enfermizos, celos buenos. Es que esa es la obra del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu que Él hizo morar dentro de nosotros, en nosotros, nos anhela celosamente. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Es la palabra griega 53-55, fonos o tonos, y significa envidia. Y dice aquí, me llamó la atención lo que traduce el diccionario, es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo o oír de la prosperidad de otros. ¿Cuál es el celo del Espíritu Santo que está dentro de nosotros? Es que le da celos que el alma tiene amistad con el mundo, se complace en lo que antes se ha complacido. Mire, ay Dios, no uso ese ejemplo, no quiero entrar en detalles mayores, pero si hubo alguien aquí celoso alguna vez o celosa, va, por ejemplo, a veces hay celos entre los hermanos, ¿va? Sí, que a ella la preferís más porque a mí no me querés igual y todo eso, ¿va? Porque se siente como desplazada esa persona, ¿va? Por ejemplo, cuando tienen un hijo y nace otro, regularmente el que está, dice, empieza a pellizcar al que nace. No sé si a usted le pasó, si se recuerda de los pellizcos, si usted es hijo segundo, ¿eh? Porque no la querían o no lo querían porque los otros estaban celosos. Entonces, ahora quiero ejemplificar esto porque el Espíritu Santo que el Dios el Padre que envió dentro de nosotros nos anhela celosamente. Quiere decir que cuando nuestra alma, porque dice la Biblia que el alma que pecare, usted no oye en un pasaje que diga el espíritu que pecare, ese morirá. Dice el alma que pecare, esa morirá. Entonces cuando el alma desagrada, peca, hace lo que estaba acostumbrada a hacer, mentir, maltratar, pensar mal, etcétera, de todo lo que puede ser desagradable, aquellas cosas, las obras de las tinieblas, obras de la carne, el espíritu que le hizo morir, dice, es que el alma tiene que estar para Dios. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, le hago una pregunta. Mire pues, cuando usted está al culto, ¿cuál es el deseo del espíritu que le hizo morar en usted? Que usted se venga y que usted diga, yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pero cuando su alma, pero hoy es la final de la Champions, y entonces, me voy a quedar, es que hoy hay una película, es que hoy me invitaron a no sé qué, a un convivio, hablando de diciembre, ¿va? Y no sé, porque igual uno a veces no se da cuenta, yo no me pusieron al ministerio del perseguidor, ¿va? Para que ande viendo por dónde se mete usted. Entonces usted viene y se va, y el Espíritu dice, no es ahí, no anhelo celosamente para mí. Es decir, esa palabra mire, para darme a entender en esto, lo que el Espíritu dice, tengo un deseo intenso de que esta persona en su espíritu y en su alma y en su cuerpo viva totalmente para agradar al Padre, para agradar a Dios, se deleite en la presencia de Dios. Va, por ejemplo, tal vez a nosotros no tenemos muchos deleites a veces. Yo no sé si usted es, a veces cuando viene así como medio tristón, con frío, y uno le dice aquí, y a su nombre, hermano, gloria, dice uno por allá, ¿quién vive? Pero cuando se va a otro lado, al parque, al cine, a comprar a su casa y todo, oiga, ¿y qué pasó? Vamos a contarme el chiste otra vez, qué bueno estaba eso. Y usted feliz ahí, su alma ahí se deleita. El Espíritu Santo dice, es celoso.
te anhelo solamente para Dios. Yo recibí una profecía, hermano, tremenda aquí. Yo sé que trabajar dignifica y es bueno, pero para mí llegó un tiempo donde tenía que estar de lleno para Él. Y me dan una palabra, dice el Señor, que ya no te quiere compartir con ninguna empresa. Él te quiere solo para Él. Aleluya, hermano. Oh, santo Dios. Yo creo que eso fue lo que pasó con Enoc. ¿Cuál era la vida de Enoc, hermano? Prototipo de los que van a participar en el arrebatamiento de la iglesia. Enoc caminaba, ¿cuánto? Algunas horas. Siempre caminaba con Dios. Y Dios dijo, yo anhelo tanto estar con Enoc que ya no quiero estar ahí, mejor me lo llevo. Mejor. Yo creo que lo que va a pasar en este tiempo para la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento, que el Señor dice, los anhelo solo para mí, que mejor me los voy a llevar de este mundo, me los voy a llevar, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, donde yo estoy, vosotros también estéis, y vendré y os tomaré y llevaré conmigo y os tomaré a mí mismo. Eso es lo que Él va a hacer. Mire qué interesante. La palabra, aquí la Biblia Moderna Prat dice, suspira por nosotros con celos envidiosos, hermano. ¿Y de qué está hablando? En el contexto, el verso, mire lo que dice. Yo creo que este es yo no lo borré aquí en la presentación, pero es es el capítulo, el verso 4. El 5 leí anteriormente, ahora estamos en el 4. O almas adúlteras. O sea, este adulterio no es del cuerpo, este adulterio es a nivel del alma. Figurativamente dice que nos habla de algo que es apostasía. Figurativamente de apostatar. ¿Qué es apostasía o qué es apostatar? Dar la espalda. O sea, en este tiempo, en el tiempo final se va a dar la apostasía generalizada, donde por las almas que no han sido liberadas y están atadas al mundo, van a conectarse al mundo más. Porque dice la palabra, esta es la condenación que vino, esta es la condenación que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Entonces mire, o almas adúlteras, o almas apóstatas, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo, esa es la palabra filos, que nos habla del alma, del amor al nivel de los sentimientos, emociones, intelecto, pensamientos, todo lo que tiene que ver con el alma. Y esta palabra es amar, es asociado al mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y en ese contexto Él dice que el Espíritu Santo que Él puso a morar dentro de nosotros nos anhela celosamente. Eso es la obra del Espíritu. Y eso es, y hasta cierto punto, hermano. Por ejemplo, ¿cómo traíamos el alma nosotros? Digo, traíamos, que primero Dios ya no sea la misma que antes. Pensamientos malos, ataduras, vicios. Y por eso nadie que en un momento determinado esté en la iglesia, la gente en el legalismo se aleja de Dios. No, dice, ya, no sirvo para ser cristiano. Así me dijo alguien, yo me gusta más el mundo que lo de Dios, entonces mejor me voy. Pero entonces debemos entender la obra que está haciendo desde nosotros, porque antes tú pecabas y todo eso y no te sentías mal, pero cuando el Espíritu Santo empieza a morar por ti, te empieza a decir, no estuvo bien lo que hiciste, reconcíliate, pide perdón, arrepiéntete. Y eso es maravilloso. Si a usted le está sucediendo eso, dele gracias a Dios, porque eso significa que hay alguien dentro de usted, y amado Espíritu Santo, que lo está anhelando completamente para Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Ya no, estoy muerto a mi vida, a mi voluntad, a mis deseos, y ya no soy yo el que vive. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Qué hermoso, hermano. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Cristo viva en usted? Pero hablando de Cristo, entonces eso significa el ungido viva dentro de ti y dentro de mí. Mire, hermano, yo creo que lo que viene es
glorioso. Y yo creo que se va a cumplir, que nos va a sorprender el Señor, hermano. No sé si esta noche de una vez el Espíritu Santo nos va a agarrar aquí, nos va a llenar, nos va a bautizar, hermano, y solo Él sabe lo que pueda pasar en cualquier momento. Pero este es el año del Espíritu Santo. Ese es el año donde Él va a bautizar a los que faltan. Este es el año donde va a llenar a su iglesia. Es el año donde se va a derramar sobre toda carne, hermano. Y cuando se derrama sobre toda carne, ya no vas a vivir en la carne, sino en el Espíritu. Entonces, hermano, esto es glorioso. Hermano, esto nos va a llevar a perfeccionar la santidad a niveles nunca antes imaginados, humanamente no posibles. Y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, todavía sigo en mi cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que Pablo dice. Bien interesante. Muerto, entonces empieza a morir porque vive Cristo, habita Él, mora el Espíritu Santo y empiezan una obra de restauración. Juan 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua de vida. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. ¿Dónde va a estar moviéndose el Espíritu Santo? Como un río en tu interior, de lo más profundo de tu ser. Hermano, eso es glorioso. Desde tus entrañas, dice otra versión. Eso es interesante. Ahora, aquí quiero mencionar algo. Hechos 19:2 dice, les preguntó, aquí puede ver usted el contexto. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando abrazaste la fe? Pero voy a ir a otra versión mejor. No, no voy a leer esta, perdón, vamos a otra diapositiva, pero voy a leer desde el verso 1, Hechos 19, 1 al 2. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, vaya usted a ver quién es Apolos o quién era Apolos. Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Hermano. Ahora, ¿quién era Apolos? Un excelente predicador, uno que tenía un gran denuedo. Dice que era poderoso en las Escrituras. Usted puede verlo en el libro de Hechos. ¿Y entonces Pablo ahí les dice, ¿y en qué bautismo entonces fueron bautizados ustedes? En el bautismo de Juan. Bueno, Juan los bautizó para arrepentimiento. Pero dijo, entonces les habló de lo que Juan decía, pero que iba a venir alguien que los iba a bautizar en Espíritu Santo. Y entonces dice que en ese momento, ¿y en qué bautismo fueron bautizados? O sea, en agua para arrepentimiento. En el bautismo de Juan le dijeron, solo conocen hasta Juan. O sea que todavía con el Espíritu Santo ni el tema les había dado, menos la administración. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cuántos ya oyeron que hay Espíritu Santo? Ahora, es que, amén, pero eso está bien, gloria a Dios, pero no es suficiente. Entonces ahora mire lo que pasa. Cuando oyeron esto, 19:5 al 8, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, note esto por favor, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Aleluya. Note que hablé, ya no está sino vino sobre ellos. Eso fue una impartición de unción sobre sus vidas. Los estaba habilitando para algo. Note que dentro de nosotros se ve el fruto del Espíritu, porque inicia una restauración, amor. Por eso mira, hay gente que busca la unción pero no tiene fruto, ¿verdad? Aleluya, hermano, y gloria a Dios por los dones, pero no solamente hay fruto del Espíritu también, que es la evidencia de ser restaurado. Entonces dice, mire, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran un total de 12 hombres. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente
y discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Qué hermoso. Si algo tenemos que tener o conocer dentro de la iglesia, es la revelación de la palabra en cuanto al reino de Dios, porque a veces no conocemos mucho de eso. Aquí tendríamos que hablar, si Hechos 28, creo yo, 26 o 28, habla que el Espíritu Santo, Pablo estuvo en una casa alquilada 2 años, enseñando todo concerniente al reino de Dios. Pero no, el tema no es el reino de Dios, pero mire la manifestación del Espíritu. ¿Cómo empezó? Voy a orar por ustedes. ¿Qué evidencia vino? Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a ministrar nuestra vida, porque nosotros anhelamos eso, entonces, hermano, van a haber evidencias. Y le voy a decir algo, me llamó la atención algo que nuestro apóstol contaba. Dice que él venía, solo quiero ver la hora aquí, ya finalizamos pronto. Y llegaba de alguna reunión, en ese tiempo en el IM, y su esposa le decía: mira, no te bautizó, ¿verdad? No, le decía, pero a otros sí, a él no. Y él quería y buscaba, y siempre, yo no sé, vamos a tener que hacer alguna reestructuración aquí, porque yo creo que va a valer la pena que en cada culto oremos para que el Espíritu Santo bautice a los que estén pendientes, llene, hermano. Y porque, hermano, de verdad, sin llenura del Espíritu Santo, sin bautismo, no hay reivindicación. Y van a haber evidencias. Ellos ni sabían que había Espíritu Santo. Tampoco digo, bueno, les voy a dar el tema del Espíritu Santo. No, les voy a impartir el Espíritu Santo. Oro por ellos. Y finalizo acá. Mire, Lucas 2:26 al 27. Y por el Espíritu Santo, mire lo que hace el Espíritu Santo, se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Decir, ¿sabes qué? Todavía no es tu hora. Esta pandemia no te va a quitar de este mundo, porque estás esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pero eso tiene que ser revelado por el Espíritu. En la medida que usted busca ese bautismo, busca esa llenura, le van a revelar cosas poderosas, hermano. Eso habla de una relación personal así poderosa. Entonces, ahora note esto: movido por el Espíritu, fue al templo. Mire, hermano, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos llena? Nos mueve a donde Él quiere. Entonces, qué hermoso, hermano. Movido por el Espíritu Santo. Hermano, que el Señor yo le pido al Señor, y hoy quiero orar, hermano. Yo tengo la necesidad de orar. ¿Por qué razón? Porque en este año de reivindicación, yo aún, por ejemplo, a veces yo uno observa como pastor, el ministerio es observar a veces. Y el hermano tal, no vino porque hoy no le tocaba privilegio. Y entonces, ¿qué lo mueve? Movido por el día que le toca que servir, vino al culto. Entonces no es el Espíritu Santo. Entonces, mire qué interesante. Ahora digo la pregunta, gloria a Dios, porque usted está aquí esta noche. Si no fue movido por el Espíritu Santo, lo que sea, pues gloria a Dios también, porque está aquí, porque todo va a ayudar para bien. Pero lo mejor que puede pasar en su vida es que todo lo que haga sea movido por el Espíritu. Ay, hermano, cuando uno empieza a ser movido por el Espíritu, mire, ¿cuál era la promesa que él tenía? ¿Sabes qué? Tú vas a vivir y vas a ver cuando lleven a Cristo Jesús para que fuera al templo, y te voy a decir cuándo es. Cuando lo llevaron a él al templo, le dijeron: ahorita tienes que irte al templo. Nadie le vino a decir: mira, fíjate que para que se cumpla la palabra. Él cargó, ¿verdad?, el cuerpo que le habían dado al Señor como bebito ahí. Y entonces él dijo: hoy se cumplió esa palabra, porque le había sido dada esa promesa por el Espíritu. Pero movido por el Espíritu, fue al templo. ¿Qué va a pasar en este año? De bautismo, de llenura, de derramamiento del Espíritu Santo. Movidos por el Espíritu, vamos a servir. Movidos por el Espíritu, vamos a predicar. Movidos por el Espíritu, vamos a adorar.
movidos por el Espíritu, vamos a bendecir a otros. Y si no somos movidos por el Espíritu, vamos a fracasar muchas veces. Entonces esta noche, en los minutos que quedan, 15 para terminar nuestro servicio, yo quiero orar por los que estamos aquí, por mí, por usted, porque hermano, yo le estoy dando esta palabra por la necesidad que tengo del Espíritu. Sé que sin el Espíritu Santo no doy la talla. Sé que sin el Espíritu Santo no logro terminar este ministerio, no logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Igual entonces voy a orar por usted, pero también por los que están ahí recibiendo la palabra. Ahí en el nombre de Jesús, si hay uno, si hay dos, si hay 10, si hay 15, los que vayan a alcanzar mi voz, en el nombre poderoso de Jesús. Dice que Él va a dar el Espíritu Santo, va a llenar, va a derramarlo sobre los que se lo pidan. No te sientas mal, no te sientas señalado si no has hablado en lenguas, no has profetizado. Ya fuiste sellado por el Espíritu Santo, y ese sello te indica que eres una propiedad privada del Señor. Eso es maravilloso. Empezó, dice, él con el Espíritu Santo ya fuiste sellado para el día de la redención. Pero Él no solamente quiere sellarte, quiere bautizarte. Quiere sumergirte en el río de Él. Quiere llenarte de su Espíritu para que en tu interior corra un río de agua de vida. Y quiere venir sobre ti el Espíritu Santo, y va a empezar a fluir la profecía, las lenguas, en el nombre poderoso de Jesús. Así que créalo, yo voy a orar por usted, pero yo también necesito. Así que oremos unos por otros, bendígame. Yo anhelo, hermano, yo sé que usted también, pero yo estoy consciente de que esta es mi oportunidad, de que este es mi tiempo, y necesito yo que me llenes, Espíritu Santo. Así que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo extiendo mis manos. Primeramente, Padre, por los que están a través de las redes, allí en cada lugar, a la distancia, Señor, para que tu Santo Espíritu venga, redarguya, venga y haga un cambio, venga y convenza, porque sabemos que eres tú el que pones el querer como el hacer. Bautiza ahí en casa, ahí en cada lugar, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo pongo mi mano, extiendo mi mano y pido que conforme esa palabra dada por el profeta Joel, que habló de los postreros, de los últimos tiempos, de los últimos días, habría de derramarse el Espíritu Santo. Lo que va a pasar este año, el año 22, el año de la reivindicación, es que el Espíritu Santo va a ser reivindicado en ti. Va a tomar el lugar que le pertenece, y vas a empezar a hablar en lenguas como nunca antes lo habías hecho. Vas a empezar a profetizar, vas a empezar a fluir. Ahora yo te voy a pedir que le des libertad al Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que bendigo en el nombre de Jesús a los que están en las redes. Cierro esta transmisión, le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me quedo solamente impartiendo acá en el templo en el nombre poderoso de Jesús. Recíbalo, hermano, en el nombre de Jesús.